Romanos capítulo 1, versículos 18 a 32. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo ha manifestado. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios les entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Vamos a orar. Señor, hemos alabado y bendecido tu nombre, y delante de tu altar y en tu casa te hemos ofrecido ofrenda de alabanza y de adoración, y hemos postrado y rendido nuestros corazones y nuestras mentes delante de ti. Ahora, oh Señor, reconocemos nuestra necesidad de ti para poder apropiarnos de esta tu palabra y para poder permitir que tu palabra forje y forme en nosotros un varón conforme a la estatura de Cristo. Por eso te pedimos que sea tu Espíritu abriendo nuestro entendimiento, alumbrando nuestro ser y preparando nuestros corazones, quitando de nosotros toda dureza de cerviz, toda ceguera y toda sordera espiritual, y permitiendo, Señor, que tu palabra nos dé vida conjuntamente con Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Es necesario que empecemos viendo un poco cuál era el ambiente, la atmósfera que había en el mundo que estaba gobernado por el Imperio Romano en el momento en que Pablo escribe la carta. Solo algunas pinceladas nos van a permitir conocer esa condición espiritual y moral que había en Roma. Se decía que el matrimonio era una detestable necesidad. Por lo tanto, el divorcio era tan común y corriente que las mujeres databan sus años por los maridos que habían tenido. Mujeres casadas de la clase alta, para evitar ser tomadas en el momento del adulterio y condenadas, porque había una ley que las condenaba, aunque a los hombres no les ocurría nada, se ponían en la lista de las mujeres prostitutas. Ese era un gremio en Roma, y así cuando ocurría cualquier cosa no podían ser, no se les daba muerte.
La mayoría de los emperadores y de los hombres de Roma eran homosexuales y se practicaba como cosa normal, y de hecho se estimulaba el tener relaciones con niños. La vida no tenía ningún significado. Se entendía que el suicidio era algo, el que lo hacía era una persona privilegiada. Perdón, el aborto era aceptado y apoyado. No tengo esta noche tiempo para decir todo lo que ocurría en Roma en lo que respecta al aborto. Es algo increíble, muy parecido a lo que está pasando hoy. Y un dato más: los niños, cuando los padres no los amaban, no los aceptaban, se le presentaba siempre al padre el niño, y si el padre no lo aceptaba, era colocado en un lugar o era llevado a un lugar, a otro lugar, donde las fieras, los animales o personas dedicadas a buscar niños los tomaban, y los niños eran asesinados o eran vendidos como esclavos. Ese es un panorama, un poquito del panorama de Roma en los tiempos en que Pablo escribe estas cosas. A personas de ese lugar que vivían en Roma, que eran romanos o que habían adquirido la ciudadanía romana, pero que habían conocido a Jesucristo, Pablo les escribe esta carta. Yo quiero que ustedes recuerden el primer estudio, lo terminamos del 1 al 7, y en ese versículo 7 que quiero leer en este momento dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. A ese pueblo que antes había vivido de esa manera, después de haber recibido a Jesucristo, Pablo les dice: ustedes son amados de Dios, y al mismo tiempo han sido, por haber recibido a Jesucristo, han sido llamados a ser santos. Y quiero que esta frase quede con nosotros durante este tiempo que estaremos estudiando el libro a los Romanos, porque lo que el Señor, por medio del Espíritu, está diciendo es que aun cuando nosotros hayamos vivido en la más profunda tiniebla o tinieblas, el Señor dice que después de nosotros venir a la luz, Él trae a nuestras vidas un llamamiento a la santidad. Una santidad que nos identifica como pueblo de Dios. Así que, aunque parezca paradójico, a esas personas, Dios las llamó a ser santas. En Cristo tenemos este llamamiento. Así que, en el estudio número 2, vimos los versículos 16 y 17. Y Pablo está diciendo: el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio cambia las vidas. Cuando una persona recibe las buenas noticias, que eso es lo que quiere decir Evangelio, esa persona es impactada, cambiada. Empieza la labor del Espíritu Santo a transformar a esa persona. Y es ese poder de Dios que vivifica, que va dándole al Espíritu puesto por Dios espacio para que cada ser, cada persona que ha recibido a Jesucristo pueda vivir creyendo las promesas de Dios y permitiéndole a Dios esa transformación. En esos versículos Pablo decía, y esto es muy importante porque esta noche vamos a ver cuántas veces Pablo habla de manifestación, de revelación. En estos versículos dice que por medio del Evangelio la justicia de Dios se reveló. Fíjense bien lo que quiere decir eso para repasar y afirmar. Por medio del sacrificio de Cristo, por medio de la muerte de Cristo, el Señor nos libra a todos los que querramos creer de la condenación eterna. Pero en ese sacrificio, Dios estaba satisfaciendo su justicia santa. Cuando Dios pone sobre Cristo el pecado nuestro y a través de su muerte expiatoria nosotros recibimos redención, lo que estaba ocurriendo en ese momento es que Dios estaba colocando su justicia sobre Cristo. Cristo toma el lugar nuestro. Y en lugar de nosotros ser los que recibiéramos condenación eterna, la recibe Cristo en ese momento. Nuestros pecados caen sobre Él y por eso Él exclama: Dios mío, en ese momento terrible y oscuro, ¿por qué me has abandonado? Nuestra separación es en ese momento quitada
Y por medio de la fe nosotros podemos tener la cercanía y la reconciliación. Gracias a lo que hizo el Señor Jesucristo. Ahora, en ese momento, repito, la justicia de Dios se reveló de esa manera. El mundo, nosotros merecíamos muerte, pero el amor de Dios no le permitió dejarnos morir sin Él, sino que cargó sobre Cristo el pecado de todo el mundo. Y eso se llama, Dios le llama gracia. Ese favor no merecido, esa dispensación de salvación nos vino porque Dios es así, porque Dios es amor, no porque tú y yo lo merezcamos. Ahora, esos dos versículos nos hablan de buenas noticias y de justificación por medio de Jesucristo. Hoy vamos a estudiar lo que hemos leído y empezamos con el versículo 18. Fíjense que el versículo 18 dice, la ira de Dios se revela. Ahí está otra vez la palabra, se manifiesta. La ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. Que detienen la verdad con injusticia. Hay tres palabras claves en ese versículo que debemos tomar en cuenta. Número 1, habla de la palabra impiedad. Impiedad quiere decir irreverencia a Dios, ausencia de temor reverente que hace que el ser humano continuamente esté transgrediendo la ley de Dios. La persona se insensibiliza o se hace indiferente, cualquiera de las actitudes, y esa persona es arrastrada por su propio régimen, por su propio reino, por lo que piensa, por lo que cree, por lo que entiende, y se aparta totalmente de Dios. Al apartarse de Dios, los seres humanos continuamente, de forma consciente, estamos rebelándonos contra Dios y estamos estableciendo nuestra propia voluntad. Eso nos lleva a ser irreverentes. Y eso alimenta que esa conducta de irreverencia se mantenga en nuestras vidas. La otra palabra que usa Pablo es injusticia. Y la injusticia tiene que ver con aquello que nosotros hacemos al no vivir en la rectitud que Dios quiere, y eso nos conduce a tener malas acciones, actitudes en contra de nuestro prójimo. Mientras la impiedad nos pone en contra de Dios, nos ponemos en contra de Dios, la injusticia nos hace ser personas no rectas con nuestro prójimo. Y eso esa conducta lleva, según lo que la Biblia enseña, a actos que conducen a inmoralidad, a actos que van en contra de la dignidad del ser humano. Entonces, la otra palabra es detener. Detienen la verdad ¿con qué? Con injusticia. Y detener quiere decir paralizar, no permitir, inmovilizar. Dios está diciendo por medio de su Espíritu Santo, estas personas que viven en impiedad, que son injustas, viven de tal forma que no quieren que la verdad se exprese, y cuando se está hablando de la verdad es la verdad de Dios. No quieren que la verdad de Dios se exprese, se expanda, que la verdad de Dios convenza al ser humano de su maldad. No quieren y se levantan en contra de Dios a fin de que esa verdad quede oscurecida, quede limitada, quede deformada, quede cambiada por mentiras. Es decir, hay una actitud consciente en contra de lo que es la revelación de Dios. Es esto, dice la Biblia, lo que lleva a Dios a que su ira se manifieste en contra de los que así se comportan. ¿Tenemos claro ese versículo? Ahora fíjese bien. Los versículos 19 y 20 empiezan con la palabra porque. Porque en los dos versículos. ¿Y esto por qué? El Espíritu Santo nos quiere dar las razones por las cuales Dios se muestra de esa forma. ¿Y cuáles son las acciones, los comportamientos que marcan la conducta del ser humano impío e injusto y que detiene la verdad contra Dios?
Nos vamos con la primera, una verdad muy, muy especial, una verdad contundente. Allí dice, lo que se conoce les es manifiesto. Lo que se conoce de Dios les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dios tuvo un plan al hacer el hombre y quería que ese hombre lo conociera, supiera quién es Dios. Aparentemente todos sabemos eso. Aparentemente todos nosotros y mucha gente de la tierra cree que eso es así. Sin embargo, nuestro comportamiento expresa desconocimiento. Dios dice que nos creó para manifestarse a nosotros. Pero el Dios eterno, invisible, poderoso, inmenso, al cual el hombre no puede ver, porque si le ve muere. Ese Dios que crea a esa criatura y a esa criatura le regala su imagen y semejanza, ese Dios quiere tener comunión con esa criatura. ¿Cómo mostrarle al ser humano quién es Él? ¿Cómo mostrarle su eterno poder y su divinidad, sus atributos, sin que el hombre muera? Entonces Dios tiene un plan. Y ese plan es cómo lograr que el hombre, por medio de su poder, tenga la capacidad, cuando Él lo despierte a la vida, de reconocer a Dios. Y entonces Dios actúa. Y dice la palabra de Dios que Él, la forma que usa para que eso ocurra, es que por medio de las cosas que creó, el hombre tuviera la capacidad de darse cuenta quién era Dios y cómo era Dios. Fíjense lo que Dios hace. El que no puede ser visto, crea para que por medio de su creación nosotros podamos reconocerlo. Cuando nosotros entendemos esa dimensión, no podemos aceptar que las cosas se hicieron solas. No podemos aceptar que las cosas tomaron el curso que hasta hoy tienen porque por ellas mismas se hicieron. Ese no fue el plan de Dios. El plan de Dios fue que las cosas visibles creadas por Él tuvieran un sello tan poderoso que cuando nosotros miráramos esas cosas, dijéramos, eso lo hizo Dios. Por medio de su creación, Él se dio a conocer y dio a conocer su eterno poder, su divinidad y su gloria. Oigan bien, hermanos, eterno poder quiere decir que cosas que Dios hizo iban a mostrarnos por su permanencia, estabilidad, funcionalidad, que el Dios que lo hizo es eterno. Y entonces, la creación tiene tres aspectos que quiero mencionar. La creación que Dios hizo es general. Y eso quiere decir que lo que Pablo les está queriendo decir y nos quiere decir a nosotros es que la creación está en todas partes y es para todas las personas. Todas las criaturas, de hecho, de Dios. Esa creación, donde quiera que tú miras, te habla de Dios. Nos envuelve, nos abraza, pero lo hizo para todos. Estas cosas bonitas y perfectas, Dios no las hizo para un grupito, sino para que toda la humanidad las disfrutara. Y al querer que toda la humanidad la disfrutara, quería que toda la humanidad fuera consciente de que es el Creador. La segunda característica de esa creación que Dios hizo es natural. Él la diseñó en un orden y las sometió a leyes. Si ustedes van, por favor, y quiero que lo vean, quiero que abramos nuestras Biblias y lo veamos. Nos vamos a Jeremías 31:35. La palabra de Dios dice, así dice el Señor, Jeremías 31:5. Así dice el Señor. Así que fue Dios que le dijo a Jeremías, escribe esto. ¿Qué es lo que Dios le dijo? El que da el sol para la luz del día y las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche. Y es una referencia a Génesis 1, cuando Dios establece el sol, las estrellas como señales. Señales. Son leyes. Esas leyes que le llamamos, nos han dado a conocer como leyes naturales, fueron establecidas por Dios.
es Dios el que las puso. Y ahora voy al segundo versículo, porque la creación de Dios es continua, tercer elemento, es general, es natural, es continua, es que en Génesis 8:22, saliendo Noé y su familia del arca, Dios dice lo siguiente. Miren qué cosa tan preciosa. Dios les dijo, mientras la tierra permanezca. ¿Y quién hace que la tierra permanezca? Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder, dicen Colosenses. Entonces dice el Señor, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, y el frío y el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. Ese es el Dios que lo creó. Porque la creación tiene que dar testimonio, para eso fue hecha. Para que usted y yo cuando la veamos, notemos que el eterno poder de Dios y su divinidad se manifiestan. Por eso la Biblia dice, los cielos cuentan, termine usted la frase, ¿la qué? Y por eso la Biblia dice, la tierra está llena de su gloria. Todo lo que vemos está hablando de ese poder y esa naturaleza. Pablo le está hablando a esas personas, a esa iglesia de los hermanos en Roma, del Dios creador. Se reveló a nosotros por medio de su creación. Esa es la revelación de Dios a nuestras vidas, el contexto que se mueve y el hombre como parte de esa creación. Todo eso da cuenta del poder, la divinidad y la gloria de Dios. Ahora, ¿qué hizo el hombre con ese conocimiento? Y Pablo se va al segundo punto. Vaya al versículo 21, dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Hay dos negaciones. El hombre se negó a hacer dos cosas que de forma natural, espontánea, debían salir por cuanto Dios lo había puesto en su interior. Esa imagen de Dios imprimía la expresión voluntaria ante el eterno poder y la divinidad de Dios y su gloria. Pero dice, ellos no le glorificaron. Primera negación. Segunda negación, ni le dieron gracias. Así que Dios está diciendo, el ser humano se negó a alabar y glorificar a Dios. Fíjense, hermanos, de dónde viene nuestra negación a adorar a Dios. ¿Desde dónde viene? Eso viene desde muy atrás, desde la caída, desde la desobediencia y el pecado. Nos cuesta reconocer que Dios es digno de adoración. Nos cuesta reconocer que Dios es digno de alabanza. Nos cuesta abrir nuestras bocas y alabar a Dios. Ese es un movimiento natural. Eso está impreso en nosotros. Pero cuando el hombre pecó, dice la Biblia, que se negó a eso. Primera negación, segunda negación, ni le dieron gracias. Lo segundo que Dios está diciendo es que el ser humano, al pecar, se hizo ingrato. La ingratitud está en las raíces de nuestras almas. ¿Qué trabajo nos da agradecer de verdad a Dios? ¿Qué trabajo nos cuesta darle las gracias continuamente? Gracias, Señor. Gracias porque si estoy, es porque tú lo has permitido. Si respiro, es porque tú lo permites. Si mi diafragma se contrae y los pulmones se amplían o se reducen, es porque tú lo permites. Si como y mastico y trago, usted sabe lo difícil que es quedarse con algo atrabancado. Y hoy nosotros comemos y Señor, gracias por estos alimentos. En vez de decir, Señor, gracias porque puedo comer. Y puedo olfatear y disfrutar lo que tú me das. Nuestras oraciones serían menos cortas si nosotros aprendiéramos a ser agradecidos. No hubiera lugar a tanto descontento, a tanta ingratitud. Por eso cuando Cristo viene nos enseña a ser personas que demos gracias. Eso es parte de la vida del cristiano, porque eso se perdió cuando el hombre pecó. Ahora dice allí que lo próximo que ocurre, primera, dos negaciones, lo próximo que ocurre es el mal uso de los atributos que Dios nos ha dado. Mire lo que dice allí. La mente fue usada mal. Dice, cambiaron el uso, no, todavía no.
El versículo, esto sin lentes es una cosa seria. Versículo 21. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, no le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus... Y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 22. Profesando ser sabios. Ahí está el mal uso. Fíjense que todo lo que está diciendo en ese momento tiene que ver con facultades mentales, razonamientos. Y si razono es porque pienso. Y si pienso es porque Dios me dio la capacidad de hacer asociaciones, vínculos, que tienen que ver con facultades y atributos de Dios. Dios es el que piensa, Dios es el que habla, busca el lenguaje correcto. Todo eso nos lo dio para nosotros. Y ahí dice que usaron los razonamientos mal. Cuando usted razona mal, a usted le va a ir mal en la vida. No hay escapatoria. El razonamiento nos permite meditar, evaluar, sintetizar, analizar, tomar decisiones. ¿Qué pasó con el pecado? Se envanecieron en sus razonamientos. Escuche cómo empieza todo. El orgullo, la soberbia, el creernos autosuficientes, nos lleva a envanecimiento, a tonteras mentales. Y dice, se declararon sabios a sí mismos. La sabiduría de Dios es algo de las cosas tristes que hemos perdido. Pablo le está diciendo a esa gente que era tan sabia, el hombre se ha hecho necio por certificar, declarar que él es sabio. Y luego Pablo, en otra carta a los Corintios, le dice que eran tan lumbreras, les dice, la sabiduría de Dios, la sabiduría del mundo sabe lo que Dios ha hecho con ella, la ha enloquecido. Cuando nosotros nos infatuamos y usamos mal nuestros talentos o facultades o atributos de Dios, terminamos de esa manera. Ahora, con ese mal uso, súmelo a la ingratitud y a la falta de temor reverente, y entonces, ¿qué va a pasar? Que hay consecuencias inmediatas. Y Pablo le está diciendo a esa gente, Dios los ha llamado a ser santos, pero oigan cómo es la cosa. Escuchen qué es lo que ha pasado en la naturaleza humana. Y ahora se va, versículo 21, el corazón se entenebrece. Entenebrecimiento quiere decir oscuridad total. El corazón debía estar alumbrado por el Espíritu Santo. Pero al pecar, al ser ingratos, al volvernos contra Dios, ¿qué es lo que ocurre? Que el corazón se queda en tinieblas. Y un corazón en tinieblas no sabe para dónde va. Pero dice ahí, el versículo 2, se empieza a actuar en necedad. Porque si no hay sabiduría, nos convertimos en necios. Y si no hay razonamiento, nos convertimos en alienados. Así que el hombre va en un deterioro permanente, el ser humano va en un deterioro permanente. Y entonces, la impiedad, escucha esta secuencia, la impiedad nos conducirá a la rebelión. Siempre. Si no hay temor reverente, que es el freno. Si no hay temor reverente, vamos a ser rebeldes. Y la injusticia nos conduce al egocentrismo, a buscar nuestros propios deseos. ¿Qué es lo que dice allí? Que Dios revela su ira contra quienes. A ver si están despiertos. ¿Qué dicen los versículos 18? Por favor. Dios revela su ira contra iniquidad, injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. Ahora, la impiedad nos conduce, repito, a la rebeldía, porque no tenemos temor de Dios. Y la injusticia, el obrar en irrectitud en contra del prójimo, nos lleva al egocentrismo. No pensamos en los demás, pensamos en nosotros. La palabra de Dios le llama a eso buscar lo suyo. La palabra de Dios le llama a eso buscar sus propios intereses. Eso nos hace personas egocéntricas, egoístas. Vivimos para nosotros. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que al nosotros ser rebeldes,
nos convertimos en personas soberbias. Y al ser soberbios, detenemos la verdad con injusticia. Siga la ruta. Y al detener la verdad con injusticia, empieza el deterioro espiritual. Ingratitud, irreverencia, falta de temor reverente ante Dios, corazón en tinieblas. El versículo 21 dice entonces, ellos cambiaron la gloria de Dios. Cambiaron la gloria de Dios. Versículo 23, cambiaron la gloria de Dios incorruptible. Incorruptible quiere decir nada lo puede dañar, nada lo puede corromper. La gloria de Dios es incorruptible. Lo que Dios hace, porque el pecado puso esa marca, hace que la creación se haya corrompido. Ahora, ¿dónde está la alienación del ser humano? Fíjense lo que dice, es decir, mi soberbia me lleva a creerme sabio o sabia. Y al creerme sabio o sabia, empiezo a tener razonamientos incorrectos, inadecuados, absurdos. ¿Qué ocurre? Que cuando cambio la gloria de Dios incorruptible por cosas corruptibles, estoy diciendo me volví loco o loca. No sé si usted me está siguiendo. Dios está diciendo el comportamiento humano es resultado de su rebeldía, de su impiedad y su iniquidad. Y eso lleva a la deformación moral, inmediatamente. Los versículos 24 y 25 nos hablan de esa deformación, perdón. Y luego eso lleva al ser humano a cambiar el uso natural por el que es contra la naturaleza. Lo tercero es, versículos 28 a 31, la descomposición social. Así que el pecado me lleva a descomposición espiritual, descomposición moral y descomposición social. ¿Me están siguiendo? En el momento en que la palabra llega a Roma, eso es lo que hay en Roma y en el mundo. Estos tres estados magnificados, las personas están corrompidas en todas las áreas. Y entonces ahí, versículos 28 y 31, vemos, dice la Biblia, hacen cosas que no convienen, porque están atestados de injusticia. Y la palabra atestar quiere decir, están llenos, no le cabe más injusticia. Son almacenes de injusticia. Así nos convertimos cuando nos alejamos de Dios. Y estos tres deterioros producen tres cambios que el hombre hace porque quiere hacerlos. Ahora vamos a los cambios. Cambios, versículo 23. Lo mencionamos ahorita. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible por semejanza de hombre corruptible y de las cosas que Dios hizo. Las cosas que Dios hizo reciben la gloria y la adoración, en lugar de darle la gloria y la adoración al que hizo las cosas. Eso se llama alienación. Se llama locura. ¿No están mirando? Hermanos, ¿están aquí? Segundo cambio, versículo 25. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y tercer cambio, versículo 26. Versículo 26. Cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Contra esa forma de vivir es que Dios se levanta y dice, mi ira está sobre ellos. Es con ese comportamiento y esas actitudes que Dios se revela y dice, eso es imposible aceptarlo. Aunque mi justicia se reveló en la cruz, el hombre no la quiere. Y por cuanto no la quiere, las consecuencias es que se hace a sí mismo daño, se hace daño al mundo, le hace daño a la creación y se aleja cada vez más y más de Dios. Entonces, ¿cómo se manifiesta la ira de Dios? El versículo 24 dice, la ira de Dios se manifiesta contra la idolatría. Atención, hermanos. La ira de Dios se manifiesta contra la idolatría. El hombre no fue hecho para adorar las cosas ni a sí mismo. Fue hecho para adorar al Dios eterno. Por lo tanto, como ellos se convirtieron en idólatras, Dios dice, aquí está la ira de Dios. Dios los entregó a la inmundicia de sus
corazones. Escuche lo que es la ira de Dios. En la Biblia habla de la ira de Dios el día del juicio final. La palabra de Dios habla de la ira de Dios en momentos específicos donde Él ha actuado de una forma que ha destruido la humanidad, la tierra o ciudades, Sodoma y Gomorra. Ira de Dios manifestada de forma de castigo. Pero esta ira de Dios es un castigo silente. Escúcheme bien, hermanos. La ira de Dios ante la idolatría, dice ahí, Dios los entregó a la inmundicia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. La idolatría siempre lleva a la inmoralidad sexual, desde Babilonia hasta estos días. Desde Babilonia hasta estos días. ¿Qué es lo que quiere decir? Que hicieron una torre alta que llegara hasta el cielo. La historia dice que ellos adoraban, sus sacerdotes adoraban allí y tenían relaciones con espíritus inmundos. Por eso la Biblia habla de Babilonia, la ramera, la madre de las fornicaciones. Los cultos idolátricos, tome la historia y se dará cuenta que todos llevaban a la prostitución. Entonces había prostitutas para servir a sus dioses, sus demonios, y había hombres que eran homosexuales para el culto que se llamaba sodomita. Así que Dios está diciendo, por cuanto ellos se hicieron idólatras, y la idolatría conlleva eso porque quienes están detrás de los ídolos, ¿quiénes son? Dice la Biblia. Entonces el ser humano termina cayendo en impureza sexual. ¿Lo tiene claro? Punto número 2, versículo 25. Pablo les dice, ante el cambio del hombre que el hombre ha hecho, de la verdad de Dios por la mentira, versículo 26, Dios los entrega a pasiones vergonzosas, denigrantes. Y entonces el ser humano empieza a entrar a toda una práctica de cosas totalmente destructivas, inmundas, inmorales, a consecuencia de esto. Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Otra vez la frase, Dios los entregó. ¿Lo está mirando en la Biblia? Versículo 28. Y por insistir en no tener en cuenta a Dios, por decir no queremos a Dios, lo sacamos de nuestras vidas, Dios los entregó a una mente depravada. Es también lo mismo. Para hacer cosas que no convienen. La depravación mental carcome las normas establecidas por Dios, que son las que preservan las relaciones correctas, la del hombre consigo mismo, la del ser humano con su prójimo y la del ser humano con la sociedad. Cuando la mente se deprava y Dios la desaprueba, Dios entrega a esa persona a ese comportamiento. ¿Se entendió o no? Y cuando la vida es así, la sociedad se destruye. ¿Qué le pasó a Roma un poco después de que recibieron esta carta a los romanos? ¿Qué le pasó al mundo dirigido por los romanos? Se desplomó. El imperio se desplomó por la depravación que había en el imperio. ¿Se comprende, hermanos? Por lo tanto, Dios dice que cuando Él ve que el ser humano insiste en estar contrario a su voluntad, Dios lo entrega. ¿Qué quiere decir Dios los entregó? Dios los abandona a su propio camino. Hermanos, por eso hay que orar todos los días diciendo, Señor, no permitas que yo me endurezca, no permitas que yo me insensibilice, no permitas que yo cambie la verdad por la mentira, no permitas que yo empiece a bajar tus normas para aceptarlas del mundo, porque el resultado es que nuestra obstinación nos deforma y la insistencia en ir en contra de Dios nos va a llevar a la experiencia de que Dios nos deje a nosotros mismos. Qué triste cuando un ser humano camina por sí mismo.
Eso es terrible. Si Dios no nos alerta, no nos enseña, no nos dice detente, 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 hay peligro, no sigas. Si usted y yo nos hacemos sordos a lo que Dios dice, Él nos entrega, nos abandona a la obstinación de nuestros corazones. Por razones de tiempo, no puedo entrar a los versículos que necesitamos conocer muy bien para este tiempo. La semana que viene, Dios mediante, voy a hablar de esos cambios de naturaleza que usted y yo necesitamos conocerlos muy bien hoy. No se entendió. Miren lo que dice aquí. Miren lo que dice aquí. Los dejo con estos versículos. Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Escuche bien, pues aún sus mujeres cambiaron. La frase clave, uso natural, por el que es contra naturaleza. Tome la palabra natural y naturaleza. Igualmente los hombres. Entonces vamos a estudiar lo que eso significaba cuando Pablo lo dijo, con los términos griegos, para que usted y yo sepamos hoy por qué Dios nos dice que el pueblo de Él tiene que estar seguro en estas verdades. Yo no sé si usted se ha dado cuenta de lo que está pasando en la tierra. Pero lo que Dios está diciendo es que usted y yo tenemos que saber a qué se refería el Espíritu Santo cuando habló de esto. Concretamos. Los últimos versículos. Todas las acciones que degradan y destruyen una sociedad están ahí en los versículos 29 en adelante. Mire la lista y se va a dar cuenta que hay pecados que tienen que ver con acciones violentas en contra del prójimo, pero también hay pecados que tienen que ver con la naturaleza humana. Cuando ahí dice el versículo 31, sin afecto natural. Cuando un ser humano no tiene afecto natural, se deshumanizó. Y por no tener afecto natural, nuestra generación en este tiempo, está pensando en crear transhumanos. Hermanos, la venida del Señor nos va a agarrar a nosotros. Y mire que esta iglesia, el Señor aquí ha permitido que aquí hablemos de eso continuamente. Pero mire cómo nos quedamos en la luna. Escúcheme. Transhumano quiere decir que como el ser humano entendió y que llegó a lo máximo, va a empezar a manipular el cerebro y a poner dentro del ser humano mecanismos, pequeños chips o robotitos, todo eso que tiene que ver con lo electrónico, para que las personas empiecen, el Señor nos libre a nosotros, empiecen a actuar en base a sistemas computarizados, en lugar de dejar que el hombre se acerque a Dios y encuentre en Dios su perfección, la que ha perdido a consecuencia del pecado. Sin afecto natural quiere decir que ya no nos importa el orden de Dios, sino que queremos imponer nuestro propio orden. Hermanos, tengamos cuidado, son días peligrosos, pero la palabra de Dios dice ahí, si no hay amor a Dios, ni temor reverente, no vamos a amar a los demás, ni a nosotros mismos como Dios quiere. Esa degradación es lo que usted y yo estamos mirando hoy en macro, porque al final de los tiempos todo iba a ser peor. ¿Está claro? Volvamos al versículo 7. Llamados a ser ¿qué? Aquí está la contraparte. Mientras el mundo entero gira alrededor del pecado, el Señor nos dice, ustedes han sido llamados a ser salvos. Ese es el llamado. Esa es la urgencia de Dios para nosotros en estos días. Es santidad, hermano. Santidad quiere decir no te descuides con tu salvación, no te descuides con lo que Dios quiere hacer contigo, no aligeres, no abarates el pecado. El pecado destruye, el pecado no hace bien, aunque a mí me guste y a usted le guste.
El pecado nos destruye. Y el Señor está diciendo, sin santidad. Y si dice sin santidad, nadie verá al Señor. No importa cuánto cosmético espiritual nos pongamos, cuánto nos adornemos y parezcamos santos, si el corazón no es santo, no verá al Señor. El mensaje de hoy es un mensaje radical, porque el Señor está cerca y porque tenemos que despojarnos de todo peso y pecado que tan fácilmente nos envuelve. Así que, hermanos, léase Romanos, una vez más, ese capítulo 1, para que entendamos qué Dios nos está diciendo en este tiempo, el mensaje que dijo a ellos y lo que nos está diciendo a nosotros. Muchas iglesias van a ver que su membresía se va en este tiempo, porque la línea de apostasía llama más la atención que el mensaje de Cristo. El Señor dice en Apocalipsis a su iglesia que lo espera, el que está limpio, límpiese más, y el que está santo, santifíquese más. Nosotros no tenemos un límite para no ir más allá, es caminar hacia Él. Así que, hermanos, todo lo que es carne en nosotros, tenemos que ponerlos a los pies de Cristo para que Él nos purifique. Termino con eso. Llamados a ser santos, los amados de Dios. Vamos a orar. Señor, las advertencias que diste a tu pueblo que estaba en Roma, que por tu misericordia nos has preservado tu palabra y hoy la tenemos nosotros. Hermanos que vivieron en una época, en un tiempo muy, muy difícil de descalabro moral, de insensibilidad, donde el pecado era lo normal, donde se alababa la maldad. Tú nos permites hoy, Señor, ver esto y entender que tu llamado sigue siendo el mismo, porque eres el mismo Dios de ayer, de hoy y de los siglos. Nos estás llamando a entender, a comprender que la obra de Cristo, la justicia que revelaste al colocar sobre Él los pecados del mundo, era, Señor, marcando una nueva etapa, una nueva historia para el mundo. Y ahora en adelante ya no tenemos que vivir bajo la esclavitud del pecado. De ahora, a partir de lo que Cristo hizo, Señor, y de venir Él a nuestras vidas, tenemos la puerta abierta para vivir el gozo de tu salvación, para tener como cosa alta, preciosa, privilegiada, la salvación. Sabiendo cada día, Señor, que el Espíritu Santo que has puesto en nosotros, que mora en nosotros, no nos quiere viviendo vidas miserables, vidas secas, torcidas, desgastadas por el pecado. Tu Espíritu quiere transformar el espíritu de nuestra mente, quiere cambiar nuestros corazones, quiere imprimir una cosmovisión correcta, exacta, perfecta de lo que es tu buena obra, tu buen plan para nuestras vidas. Estás llamándonos a conocer la verdad. Estás llamándonos a retener la verdad. Padre, todo espíritu de mentira, todo espíritu de engaño, todo espíritu de infatuación personal, todo espíritu de querer filtrar tu palabra y establecer la nuestra, sea decapitado, cortado, sea arrancado de nuestras vidas. Enséñanos, Señor, a ir corriendo a tus pies. Y allí, Señor, en humildad, decirte, Padre, lléname de ti. Vacíame de mí mismo, de mí misma. Pon tus pensamientos en mis pensamientos. Enséñame, Señor, a ser sabio o sabia conforme a tu voluntad. Entendiendo que tú me dices claramente, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Esta noche satúranos. Esta noche, Señor, enciende por el fuego de tu Espíritu nuestra hambre de conocer. Permítenos afirmarnos, permítenos determinar ser los amados de Dios.
disfrutar este privilegio. Señor, permítenos entender que esas pequeñas cosas que hacemos tan grandes, que le damos una dimensión tan grande, no tienen ningún valor. Esta noche, Señor, acércanos a ti. Acércanos a conocer. Acércanos, Señor, a reavivar nuestra comunión contigo. Padre, la sequedad no es parte de tu plan. Es fuente de agua viva. Es río de agua viva que debe salir de nosotros. Cancela nuestra limitación. Señor, toda frontera que hayamos puesto o que el enemigo haya puesto alrededor nuestro, sea quitada ahora en el nombre de Jesús. Enséñanos a caminar en la libertad que nos ha hecho libres. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Te lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Llévanos con tu bien. Limpia nuestros ojos y oídos. Que no se nos olvide lo que hemos recibido. Y que practiquemos, que obedezcamos y que traigamos gran bendición a nuestras vidas por medio de la obediencia a ti. Gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad. Bendito seas. Oramos por aquellos que no te conocen. Oramos por un mundo que está en tinieblas. Oramos por un mundo que perece por falta de conocimiento. Despierta los ojos, Señor. Despierta los ojos. Enséñanos a hablar tu palabra para que otros te conozcan. Y si esta noche hay alguien que aún no te conoce, oramos para que lo traigas a ti. En el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano, quiero que tú y yo quedamos con los ojos cerrados un ratito. El Señor pone en mi espíritu ahora mismo que oremos por hermanos que están enfriándose. Padre, como iglesia queremos orar por nuestros hermanos que han entrado a una etapa de enfriamiento. Al mirar, Señor, esta sala tuya esta noche, nos damos cuenta de cuántos durante semanas no vienen a tomar tu palabra. No vienen a refrescarse ni vienen a dar de lo que tú les has dado. Esta noche, Padre, los obstáculos, las ideas, las ocupaciones, las preocupaciones, aflicciones de cualquier clase o simplemente descuido y sopor espiritual, lo ponemos delante de ti. Porque no es tiempo, Señor, de enfriamiento, es tiempo de calentarnos, de estar rodeados de tu presencia, Señor, de venir a tu fuego. Este es el tiempo de reunirnos, Padre. Es el tiempo de apreciar que todavía podemos hacerlo en libertad. Ve a esos hogares, ve a esos hijos tuyos. Y esta noche toca sus puertas, despierta sus corazones. Que podamos ver a tu pueblo afirmándose en la fe y el conocimiento de Jesucristo. Te lo pedimos, Señor, te lo pedimos. De corazón te pedimos. Despierta a nuestros hermanos, a tu familia, a tus hijos, para gloria de tu nombre. Amén, amén, amén. Quiero respirar el aire de tu casa.